Hola, muy buenas noches, muchachos, muchachas, y todo lo demás con lo que sea que se identifiquen. Buenas noches a todos. Hoy, después de una ausencia, creo que no estuvo tan larga. La verdad que no me acuerdo qué fue el último que grabé. Cuando suba esto, seguramente lo veré ahí en la lista de videos. Pero hoy regreso. Hago mi triunfal regreso un 1 de junio a las 11:47 de la noche. Estoy empezando a grabar esto. Lo más seguro es que termine pasadas las 12 del 2 de junio del 2026. Y hoy hago el regreso justamente para hablar algo que creo que, bueno, alguna vez hablé sobre temas internacionales geopolíticos de manera muy informal, sobre la supuesta muerte de... disculpen a los perros de mis vecinos, pero por alguna razón les da por ladrar a esta hora y no se callan hasta como las 4 de la mañana. Así que disculpen, sabrán disculpar a los irresponsables de mis vecinos. Pero bueno, decía que ya alguna vez toqué algún tema geopolítico con la muerte de Kim Jong-un y problemas en el Perú con sus 80 presidentes en los últimos en los últimos 6 años, perdón, 4 años creo, pobrecitos, 5 creo, 5 años, algo así. Fuerza Perú, Perú es clave. Y hoy vengo a tocar un tema que no he tocado porque pues básicamente es un tema en desarrollo, pero creo que hoy hubo un punto de inflexión bastante peligroso en la guerra de Irán contra Israel y Estados Unidos. Y no voy a hablar tanto de Irán, que en mi opinión yo creo que es la gesta heroica más importante de los últimos tiempos, la defensa de Irán, de la República Islámica de Irán. Podrán opinar lo que quieran sobre sus políticas extremistas, sobre, o más bien basadas en algunos puntos delicados sobre el Islam, que no estoy aquí para hablar sobre eso. Pueden opinar lo que quieran de eso, pero la defensa de Irán fue heroica. Fue realmente, sigue siendo, porque insisto, sigue siendo información en desarrollo. La demostración de que Occidente y Estados Unidos e Israel no son invencibles, de que un país considerado atrasado, opresor y todo eso, con 20 años de planificación, tiene lo suficiente para responder, para defenderse y para responder a dos países que son potencias nucleares, Israel de manera ilegal, Estados Unidos de manera alevosa pero legal. eh, pero no vengo a hablar tanto de eso, vengo a hablar sobre la recién filtrada información sobre las tensiones entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu. En los últimos, hoy, en las últimas horas más bien, se filtró una llamada en la que Trump recrimina a Netanyahu por seguir atacando al Líbano cuando existió un alto al fuego integral. Existía, porque Irán dijo que ya no lo iba a respetar. Un alto al fuego integral que incluía al Líbano. Y el Líbano es el tema central de esto. ¿Por qué el Líbano es tan importante? ¿Por qué no sucedió lo mismo con Gaza? En resumidas cuentas, Gaza no ofrece nada. Es un corral, suena muy feo, pero Israel con el paso de los años acorraló completamente a los palestinos en la franja de Gaza, que no ofrece absolutamente nada más que terrenos para fundar un resort, un
un paraíso para los turistas, desplazando a los nativos palestinos de ahí. Es lo único que ofrece Gaza. Por eso nadie, ni Irán, ni Arabia, ni Pakistán, ni ninguno de esos gigantes, ni Turquía, hicieron tanta, insistieron tanto con dejar en paz a Gaza, más allá de declaraciones y chácharas y bla bla bla. Ninguno hizo más por Gaza. Pero ¿por qué con el Líbano es diferente? Todo esto que voy a comentar es desde mi punto de vista. Está sustentado por datos que pueden confirmar, pueden averiguar. Pero sigue siendo mi opinión. Yo no soy un experto en absolutamente nada. Yo no soy jalife, ni soy 4 veces semita, ni mucho menos. Solo soy una persona que le gusta leer sobre estas cosas y llego a mis conclusiones y las voy a compartir en este momento con ustedes. ¿Por qué insistir tanto en dejar en paz al Líbano de parte tanto de Irán como de Estados Unidos? Primero que nada, el Líbano siempre ha sido, bueno, desde los 90s, más o menos 80s, 90s, Israel ha estado tratando de intervenir, teniendo que retirarse constantemente por presiones del mismo Estados Unidos. Les han retenido ventas de aviones de combate, les han parado, Estados Unidos le ha parado eso a Israel, le ha parado adquisiciones de bombas. Han presionado muchísimo para que dejen en paz al Líbano. Esta última vez parece que Netanyahu está ignorando un poquito más las presiones, y esto genera esta tensión con Donald Trump. Las razones por las que yo creo que el Líbano es tan importante es, primero que nada, por la cantidad de familias internacionalmente poderosas que tienen orígenes en el Líbano. Por estas intervenciones israelíes a lo largo de los años, muchos ciudadanos libaneses han migrado a América, Europa y demás lugares. Quisiera mencionar algunas de las familias. Algunas de ellas les van a sonar conocidas y muy interesantes. Primero que nada, en el aspecto de imperios financieros y de negocios en México, la familia Slim. Su patriarca Julián Slim Haddad emigró desde Líbano a México a principios del siglo XX. Encabezada por Carlos Slim Helú, la familia controla un coloso empresarial centrado en las telecomunicaciones, América Móvil, Telmex, la construcción, el comercio minorista y la banca con Grupo Carso. Y durante varios años Carlos Slim ostentó el título del hombre más rico del planeta, y la familia sigue siendo una de las fuerzas económicas más importantes de América Latina y el mundo. Si ustedes tienen contratado un plan de Telcel, su dinero va a parar a los bolsillos de ese hombre. Si ustedes tienen contratado internet en casa de Telmex, su dinero va a parar a los bolsillos de ese hombre. Si ustedes mandan construir algún terreno, lo que sea, su dinero va a parar en los bolsillos de ese hombre. Es un monopolio gigantesco el que maneja Carlos Slim, y su familia tiene orígenes en el Líbano. En Brasil, Suiza, y Estados Unidos existe la familia Zafra. Son originarios de una dinastía de banqueros judíos de Beirut y Alepo. Jacob Zafra se mudó a Brasil a mediados del siglo XX. Fundaron el Banco Zafra en Brasil y el J. Zafra Saracen en Suiza. Tras el fallecimiento del magnate Joseph Zafra, su viuda Vicky Zafra y sus hijos administran una de las fortunas bancarias e inmobiliarias más grandes y discretas del planeta, con propiedades de lujo en Nueva York y Londres. La familia Hayek en Suiza. El origen es de Nicolas George Hayek. Nació en Beirut y posteriormente se asentó en Suiza. Son los salvadores y soberanos de la relojería suiza. Nicolas Hayek fundó Swatch Group
el conglomerado relojero más grande del mundo, dueño de marcas como Omega, Longines, Tissot, Breguet y Swatch. Hoy en día sus hijos Nick y Naila Hayek controlan el imperio familiar. Yo creo que ese apellido les suena de algunas películas. La familia Hariri es internacional, su origen es en el Sidón, Líbano, fundada por el fallecido magnate de la construcción y 2 veces primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, quien amasó su fortuna en Arabia Saudita a través de la constructora Saudi Oger. Su familia se expandió a las telecomunicaciones, bienes raíces y finanzas en Europa y el Medio Oriente. Su hijo Saad Hariri también llegó a ser primer ministro libanés. Básicamente, nepotismo en el Líbano. En la República Dominicana existe la familia Abinader. El origen es el del abuelo de la familia José S. Abinader. Llegó a la isla caribeña desde Basquinta, en Líbano. Luis Abinader es el actual presidente de la República Dominicana. Es el presidente, son dueños del país. Además de su enorme peso político, la familia posee importantes inversiones en los sectores de la construcción, el turismo y la educación superior en el Caribe. A los dominicanos los domina un libanés. Eso en la parte de en imperios financieros y de negocios. Pasemos al fenómeno de la cultura y el entretenimiento. La familia Mebarak en Colombia, de donde desciende la superestrella global Shakira, de nombre completo Shakira Isabel Mebarak Ripoll, cuyo abuelo paterno emigró de Líbano a Nueva York y luego a Colombia. La familia Hayek, que radica en México y Estados Unidos, familia de la renombrada actriz y productora nominada al Oscar Salma Hayek, cuyo padre es un reconocido empresario e industrial mexicano de origen libanés, con nexos con los relojeros suizos, igual de apellido Hayek. Hay más personas con ascendencia libanesa, o sea, libaneses, viviendo fuera del Líbano, entre 8 y 14 millones, que en el propio Líbano, donde se calculan unos 5 millones de personas. O sea, hay más libaneses alrededor del mundo que en el Líbano. Esa es una parte. Esa es la principal razón por la que yo creo que el Líbano interesa tanto a Estados Unidos y a otros países, ¿verdad? Pero principalmente a Estados Unidos con el actual conflicto con Irán. Esa es la primera parte de las razones por las que yo creo que quieren que dejen al Líbano tranquilo. La segunda parte ya tiene que ver más con un asunto geopolítico de predicciones basadas en cosas, en declaraciones del mismo Netanyahu, de Erdogan en Turquía y de muchos otros. Trump es un empresario. O sea, él amasó su fortuna siendo empresario, heredó lo de su papá y bla bla bla. Muchos de estos empresarios a los que mencioné anteriormente rodean o forman parte del círculo de negocios de Donald Trump. Entonces Donald Trump sabe que ¿cómo decirlo? Lo tenía. O sea, si Israel sigue demoliendo el Líbano, este círculo empresarial cercano a él con orígenes en el Líbano no va a estar muy contento, que digamos, y muchos negocios se van a caer, mucho dinero está en juego. Entonces es parte del por qué Donald Trump quiere que Israel deje en paz al Líbano. Y otra razón es que el Líbano está muy congraciado con el occidente. En la fuerza
militar libanesa que actualmente está enfrentando a Israel no es el ejército libanés, es un grupo armado llamado Hezbollah, que es un partido político catalogado como terrorista, pero no son mucho peores que el mismo Estado de Israel. Pero total, este grupo armado es mucho más poderoso que el ejército libanés, que el gobierno libanés, y son los que le están dando caña a Israel. Entonces, desde un punto de vista occidental, Israel no está atacando a Hezbollah o a un grupo terrorista, está atacando a un país culturalmente importante para Occidente por su diversidad religiosa, porque el Líbano se fundó como un estado cristiano antes de ser antes de la influencia musulmana del Islam. Fue fundado como un estado cristiano. Entonces hay mucha diversidad de religiones, es un punto casi tan importante como Jerusalén en Tierra Santa. Entonces, desde un punto de vista occidental, atacas este punto cultural y aparte el corazón de muchos de los negocios que existen en el planeta. Esa es otra de las razones por las que yo creo. Entonces, todo esto lleva a un conflicto de interés, porque Netanyahu, su prioridad es desmantelar militarmente a Hezbollah. ¿Para qué? Para avanzar sobre el Líbano. Pero Trump necesita urgentemente colgarse la medalla de un acuerdo histórico de acabar con el conflicto con Irán, porque en las administraciones de Obama, de Joe Biden, en los 90s, y Trump se la pasó diciendo que una guerra con Irán sería algo estúpido, que si los demócratas llegaran a una guerra con Irán sería lo más estúpido que pudieran hacer. Y oh sorpresa, el que llegó a la guerra con Irán fue él, arrastrado por Israel, por el lobby sionista. Todos creemos y sabemos que por el escándalo de Jeffrey Epstein, pero ese es otro tema, ¿no? El chiste es que Israel logró arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán, y a Trump le urge colgarse la medalla de parar esta guerra y liberar el estrecho de Hormuz para que Estados Unidos salvó los precios del petróleo. Estados Unidos le salvó el trasero a un montón de barcos que sigan varados en el estrecho de Hormuz y ya no son bombardeados por lanchas kamikaze de Irán, ¿no? Entonces, como el Líbano es parte de este acuerdo que Trump necesita alcanzar con Irán, porque Irán exige que se tome en cuenta el Líbano en las negociaciones, Israel dejó de los planes completamente a Donald Trump para colgarse su medallita. Palabras del mismo Trump en esta llamada que hubo entre Trump y Netanyahu son textualmente: estás completamente loco, todo el mundo te odia ahora, todo el mundo odia a Israel por esto. Es precisamente por lo que comenté antes, de que el Líbano posee una fuerte gracia en Occidente, cultural y económicamente. Entonces Israel se está cagando en un punto importante para Donald Trump, para sus negocios y para la opinión pública. Ahora, hay el tercer y último punto. Disculpen el cortón, pero esta cosa se trabó. Pero como les decía, el tercer punto y el más importante es un choque de ideales y de proyectos expansionistas. Hay que entender que hay dos precisamente proyectos que están destinados a encontrarse y enfrentarse entre sí tarde que temprano. Desde mi punto de vista, esa es la verdadera tercera guerra mundial. Del lado de Turquía tenemos el neotomanismo de Erdogan. Esta doctrina busca recuperar la influencia política, cultural y económica que el Imperio Otomano tuvo sobre los territorios árabes, incluido el Líbano,
que fue provincia otomana durante 400 años. Para Turquía, el Líbano no es solo un vecino lejano, sino su patio trasero islámico y mediterráneo. Erdogan se ha posicionado activamente como el protector de los suníes en el Líbano y de la soberanía libanesa frente a lo que él llama el expansionismo sionista. Los suníes son... En el Islam existen dos ramas. Existe el sunismo y el chiismo. El sunismo defiende que el sucesor del profeta Mahoma debía ser elegido democráticamente o sometido a votación con los ancianos de las tribus o de los grupos. Y el chiismo sostiene que el verdadero sucesor de Mahoma es su yerno Ali. Sí, Ali se llamaba, que a la vez es su primo. El tipo casó a su primo con su hija. Pero bueno, eso es punto y aparte. Esa es la diferencia entre estas dos ramas islámicas. Entonces Turquía no es un estado religioso, pero el sunismo gobierna y de facto es parte de los poderes de facto de Turquía. Entonces en el Líbano, para los suníes en el Líbano, Turquía es su salvador. Es esta parte de Erdogan de querer influir en los países que alguna vez fueron parte del Imperio Otomano. Y hay otros detalles con el neotomanismo. Turquía actualmente está en conflictos territoriales con Grecia por varias islas que desde mi punto de vista tienen derecho a reclamar, porque son islas que están frente a las costas de Turquía y son griegas, o sea, son parte de la soberanía griega. Y Erdogan dice que qué pedo, que esas islas son de él, o de Turquía, pues del Estado turco. Y tienen ahí ciertas fricciones, griegos y turcos, otra vez. Y el otro gran concepto, que es la contraparte del Gran Israel, la contraparte del neotomanismo es el Gran Israel, que es el proyecto de Netanyahu. Es un proceso expansionista, genocida y aplastante. Es lo que está haciendo Netanyahu, es lo que Netanyahu lleva haciendo desde los 90. Destrozar Palestina, invadir el Líbano, amenazar a Jordania, pelear con Irán. Es un expansionismo a la antigua, avanzar por tierra, demoler casas y levantar colonias israelíes en territorios vecinos. ¿Por qué digo que están destinados a chocar? Porque aunque el neotomanismo es un tanto más político, digamos, un tanto más sobre diplomacia, ambos buscan lo mismo, expandir el territorio. Prueba de ello es que Turquía hace 2 o 3 años más o menos desplazó completamente a los kurdos de Siria, depusieron a Bashar al-Assad, que era el último de una dinastía que llevaba casi 100 años gobernando en Siria. Y actualmente Siria tiene bases militares turcas. Desplazaron incluso a los rusos. Rusia se tuvo que retirar de Siria después de la caída de Bashar al-Assad, porque la influencia turca en Siria actualmente es prácticamente absoluta. Entonces en algún momento yo creo que que Turquía va a absorber a Siria. ¿Y qué creen que sigue después de Siria? ¿Quién creen que es el vecino de Siria? Así es, el Líbano. Entonces Israel está comenzando a querer expandirse hacia el Líbano otra vez. Va a ser un conflicto gigantesco por el Líbano. Ninguno va a querer cederlo. Obviamente no lo van a repartir como se repartieron Alemania, las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un conflicto inevitable. Entonces esto deja a Donald Trump entre la espada y la pared. Como dicen las novelas, ¿no? Entre la espada y la pared, como cantaba Armando Manzanero. ¿Y por qué queda entre los dos?
Una, porque Israel es el juniorcito de Estados Unidos. Entre Estados Unidos e Inglaterra armaron a Israel hasta los dientes y se le salió de control. Prueba de eso es el arsenal nuclear ilegal que posee actualmente Israel. Y Turquía es parte de la organización del Atlántico Norte, o mejor conocida como la OTAN. Y Turquía es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, solo por detrás de Estados Unidos. Entonces es un conflicto porque la OTAN, los acuerdos de la OTAN dicen que si un país extranjero o que no pertenece a la OTAN ataca a un miembro de la OTAN, todos los miembros de la OTAN deben responder. Entonces si a Israel se le ocurre atacar a Turquía, Estados Unidos tienen que entrar sí o sí a la guerra. Y se va a hacer un despapalle. Primero porque Israel puede tumbar a Estados Unidos por los archivos de Jeffrey Epstein. Mediáticamente, democráticamente, Israel tiene agarrados de los huevos a Estados Unidos con esos archivos. Y Turquía es una potencia militar. En los últimos años han desarrollado drones, aviones. No está confirmado aún que tengan armas nucleares, pero por ahí se baraja la posibilidad de que Turquía sea una potencia nuclear. Aparte de que, como mencioné antes, Turquía hizo retroceder a los rusos en Siria. Entonces para Estados Unidos o Donald Trump, Turquía es un estabilizador del comercio en el Mar Negro. Mantiene calmados a los rusos por aquel lado. Pero si Turquía se llega a divorciar de la OTAN o de Estados Unidos, va a ser un problema muy grande. Sobre todo porque actualmente existe un eje suní de esta rama del Islam que involucra a Pakistán, que sí es una potencia nuclear. Pakistán existe para tirarle bombas a la India y desarrollaron sus armas nucleares para en un futuro hacerlo, para en un futuro tirárselas a la India. Y Arabia Saudita con Turquía. Arabia Saudita es el dinero, es el oro negro, el petróleo, joyas, mijo, alhajas, mucho oro, mucho dinero se maneja en Arabia Saudita. Y pues Turquía con tecnología, su posición estratégica es el enlace entre Asia y Europa. Y un conflicto entre Turquía e Israel deja mal parado a Estados Unidos como sea. De cualquiera de las formas, la OTAN se deshace completamente, se desaparece, porque muchos de los miembros de la OTAN son serviles a Israel, son sionistas, creen en esta doctrina del gran Israel, de la supremacía judía, del pueblo escogido y bla 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 bla. Y Turquía es capaz de meterte todo en una noche. Destrozarte el país en una noche. Eso ya no tiene tanto que ver con Irán, pero sí con el Líbano. Y yo dije que íbamos a hablar más del Líbano que de Irán. Así que espero que se haya entendido, espero que haya quedado un poquito claro. Si no, pues vuelvan a escuchar y dejen sus dudas en los comentarios. Trataré de responder si es que hay alguna duda. Y pues nada, quería desahogarlo, eso, quería expresar mis pensamientos, porque pues me parece un tema interesante. Digo, estamos en una crisis global, las guerras son más, siempre ha habido guerras, pero últimamente son mucho más volátiles y siempre corremos el riesgo de tragarnos unos cuantos isótopos nucleares radioactivos. Pero nada, eso es nada más. Muchas gracias por escuchar. Espero próximamente grabar algo, no sé de qué. ¿Qué sigue? Junio no se celebra nada. Julio tampoco. Agosto menos. Septiembre por la independencia. Pues a lo mejor en septiembre reaparezco. A ver qué pasa.
Nos vemos. Muy buenas noches, descansen. No esperen buena edición en este video porque es algo que nada más voy a pegar y subir. Así que nada. Buenas noches.